Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de nosotros. Hoy vamos a hablar de lo que somos, de cómo funcionamos, qué hacemos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos, qué somos. Esta poquita cosa que estamos manifestando todo el rato, somos esa poquita cosa que vive a duras penas una vida con muchos problemas y pocas soluciones. ¿O somos ese poder inmenso que nos han contado que somos, pero que no sabemos qué hacer con ello? Somos las dos cosas. Somos ese poder inmenso y somos esa poquita cosa que nos creemos. Porque al fin y al cabo, ¿qué somos? Perfección viviendo un mundo imperfecto. ¿Y qué vivimos? El mundo imperfecto que nos creemos. Entonces, ¿qué somos? Esa poquita cosa. ¿Por qué? Porque vivimos una vida a duras penas. Más que vivirla, parece que la estamos sufriendo. Y con una pequeña sensación de que mañana va a ser diferente, pero con una totalmente convencimiento de que no va a ser así. Así que estamos todo el rato viviendo fuerzas contradictorias. Unas fuerzas que anulan las otras. ¿Bien? ¿Por qué ocurre esto? Por dos cosas. Una, porque vivimos desde la mente. Y la mente está para crear. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Si lo hizo, lo creó, y nosotros somos esa semejanza, creamos. Tenemos una mente creativa, es decir, una mente que distorsiona lo que somos, lo hace más lentito y vamos viendo en la vida eso que nosotros estamos dando por verdad en vibraciones más altas. Aquí ya hemos dejado atrás el pensamiento lineal. Aquí ya no estamos que hay un pasado, estamos en un presente y vamos a un futuro incierto. Aquí estamos viviendo el pasado de lo que nosotros damos por verdad en vibraciones más altas. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Solo hay luz en diferentes frecuencias y anterior a todo eso no hay ni luz, la nada misma. Y todo eso somos nosotros aquí, con todo eso es con lo que nos movemos. Así que, teniendo clarito esto que he dicho, que lo tenemos ya diáfano, ¿verdad? Bueno, aunque no lo tengamos diáfano, podemos tenerlo como la posibilidad de que esto es así. Más que nada, porque lo que hemos hecho hasta ahora con un pensamiento lineal y esto que nos han dicho los expertos que va a ocurrir y ocurre, no nos está dando ninguna satisfacción. Pero ahora también hay unos conciencias más elevadas donde nos están diciendo todo el rato que este mundo que vivimos no sirve para nada. Es ilusión, maya, sí, es ilusión, sí, es maya, pero por supuesto que sirve. Es nuestra creación y al fin y al cabo estamos saboreando la parte más lenta de lo que nosotros damos por verdad. Creo que sirve. Si no pienso, no existo, voy a la nada misma, soy perfección. Pero si no existo, la existencia quiere saber lo que es estas vibraciones más bajitas, y nosotros lo que queremos saber es esa perfección, es la existencia, la perfección, un poquito más para estar en armonía y vivir esto más en armonía. Pero no queremos irnos, queremos vivir más en armonía. Todo esto tenemos que saber lo que somos. Y la mayoría de las personas pues hemos vivido vidas y familias y situaciones muy normalitas, de gente muy normalita, donde a nosotros no nos ocurren cosas raras, ni cosas así como muy trascendentales, pero quizás a lo mejor, si nos ocurre lo que no tenemos la suficiente conciencia de saber lo trascendentales que son, y para nosotros son cosas cotidianas, de personas cotidianas, que le ocurren cosas cotidianas. Pero no es así. Yo, cuando era más pequeña, viviendo una vida normal en un pueblo de Asturias normal, con muchos hermanos y pocos recursos, agotado normal, en una esta normal, donde mis padres eran religiosos pero no tanto, pues todo normal. Pero había cosas que para mí no eran normales. Había mucha desigualdad entre hombres y mujeres. Mi padre mandaba y aquí daba misa, y mi madre pues se encargaba de distorsionar un poquito la realidad, y todo se volvían problemas. Dentro de eso, pues yo tenía una vida normal. Y era bastante normal. No compartía muchas situaciones, pero tampoco me sentía
digamos, estaba conforme con la vida que tenía, pero muy poquitos años, muy poquitos. Enseguida empecé a rebelarme contra todo y no me gustaba nada. Lo que pasa es que rebelarme era interiormente, porque tampoco era una persona que daba muchos conflictos, tampoco era una persona que se me podía tomar el pelo mucho, entonces había un ese, pero tampoco era conflictiva. Era más bien una niña buena. Cuando estudiaba bien y era una niña buena. Pero me hacía algunas preguntas que se quedaban ahí como, bueno, preguntas, pues vale, lo que tú digas, a mí misma, ¿no? Y ahora pues empiezas a decir, pues no eran preguntas cualquiera. Pero una de las preguntas, y yo claro, evidentemente con tantos vídeos, lo he dicho en muchos vídeos, era que para mí me parecía difícil. Por ejemplo, se iba una de mis hermanas a algún sitio, ¿no? Pues somos 8, pues 4 pequeños, mi hermano, luego yo y luego 2 hermanas. Pero bueno, como mi hermano estábamos menos, así que éramos mis 2 hermanas y yo así un poquito más por la edad y esto, cuando éramos pequeñas. Y yo recuerdo el pensar que cómo podía existir algo que yo no viera. O sea, si mi hermana se iba, ¿cómo mi hermana iba a hacer cosas sin alguien que observara eso? Claro, y lo decías, a ver, pero si tú sales de casa y tu madre está haciendo no sé qué y cuando vuelves está haciendo no sé cuánto, hay una existencia aunque tú no la estés observando. Pero es verdad que yo tenía la sensación que sin observación no había existencia. Y luego la realidad te demostraba que aunque tú no lo observaras, la realidad seguía moviéndose. Ahora, después de muchos años y después de las preguntas que me he hecho y que van apareciendo las respuestas y cosas que me van apareciendo y algunos flashes que noto que al moverme en este espacio-tiempo paso por situaciones donde ya sé que he pasado y entonces me vienen flashes de otras vidas y en este caso tengo la suerte de que estamos hablando de vidas donde desde mi percepción era una maestra, no maestra de escuela, y entonces me enseñaban los sólidos platónicos y demás, y además tengo percepciones de algunas cosas de esas, y entonces empiezas a decir, porque empiezas a escribir un vídeo y te aparece un toroide, si no sabes ni lo que es un toroide, y además yo viendo las geometrías desde arriba soy muy mala. O sea, yo cuando estaban desplegadas en 2 dimensiones una figura que tenías que luego hacerla en 3 dimensiones, yo nula, o sea, pero sin embargo había algo que me decía, pues eso, que el observador creaba la existencia. Claro, cuando tienes la mentalidad lineal no te encaja, así que hay un momento que dices, bueno, ¿qué carajo estás diciendo? Pero cuando empiezas a querer ir un poquito más allá, es decir, empiezas a vibrar más alto porque tus preguntas son más trascendentales, entonces empiezas a obtener respuestas al nivel de las preguntas que haces, porque eso es lo que te hace ir en vibraciones más altas. Y empiezas a entender que no era un decir eso, o sea, la cuántica te dice que el observador modifica lo observado. El experimento de la doble ranura te dice que metiendo, o sea, dándole a los fotones para que den contra la pared, que cuando pasan por 2 ranuras, hay un momento que por una ranura ven que se comporta como una partícula, pero cuando pasaba por 2 ranuras se comportaba como una onda, es decir, había una secuencia de que daban a la pared, de que no, de que daban a la pared, que no, entonces claro, ella se comportaba como onda, entonces ponían un observador anterior a la ranura y veían que entonces esas partículas ya no se comportaban como partícula, no onda, es decir, pasaba por una de las ranuras. Si ponían el observador después, veían que pasaba como onda y al aparecer el observador es como que la partícula retrocedía en el tiempo y volvía como partícula. Eso les daba mucha
Y de hecho, lo he dicho en algún vídeo, hay un físico que dice que la antipartícula, o sea, la antipartícula es como la partícula, pero que viaja hacia atrás en el tiempo. ¿Por qué? Porque el observador va modificando lo que observa, va colapsando esa energía que va fluyendo y le va haciendo partícula, es decir, cada vez le va haciendo más sólido. Nosotros, y hemos dicho muchas veces, que cuanto más pesada es nuestra vida, es cuanto más nos identificamos con el mundo de la experiencia y con los problemas, y entonces nos aparecen más problemas, es decir, vemos más detalle de todo eso. En este caso, yo, cuando empiezo a hacerme preguntas más trascendentales, empiezo a hacerme preguntas de por qué esto es así. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Y sobre todo lo que he dicho muchas veces, porque hay personas que tienen una vida maravillosa y hay personas que, la mayoría tienen una vida que a duras penas llega a nada, solo tiene problemas. Y otros pues parece que nacieron con la llave. Pero también es como un poquito que da que pensar que ese porcentaje pequeño tenga de una manera u otra de esclavos a todos los demás. Todos los demás trabajan para ellos y encima se les va dando las gracias. Hay algo que dices, reyes, faraones y la madre que os parió, y el jefe de no sé qué, y el no sé cuánto, y el no sé cuánto, y para acá, para allá, pero hay unos cuantos aquí arriba que viven a costa de los de aquí abajo. ¿Y por qué los de aquí abajo están aquí abajo? Y los de aquí arriba están aquí arriba. ¿Porque son más inteligentes? No. ¿O porque son más malas personas y más ladrones? Tampoco. Porque si nos está utilizando, sí. Porque nos ponen a observar lo que luego no queremos ver. Y como lo vemos, les damos la razón. Así que, esta pregunta que hace una niña, evidentemente con menos de 10 años, porque, bueno, a lo mejor podría ser más, pero a los 14 ya me trajeron a Madrid la primera vez y luego no recuerdo así, pero yo recuerdo cuando era más pequeña y sobre todo al atardecer, cuando en verano, que me encanta el sol y me encanta el verano, aunque soy de Asturias, al atardecer cuando veía la luna que me seguía y había muchas preguntas, yo me las hacía a mí, yo no se las hacía a mis hermanas ni al resto porque no consideraba ni que les interesara, ni que tampoco... Pero yo esas preguntas me las iba haciendo y cómo existían las cosas sin que yo... Además, no sé, me vienen recuerdos como que había un camino, había como 2 caminos así, y luego mi casa hacía así, entonces era como, bueno, incluso así, o sea, 4 caminos. Y entonces yo venía por el camino y decía, cuando dé la vuelta aquí en La Turria, La Turria es un sitio maravilloso de mi pueblo donde se ve un montón de pueblos, pues está la montaña. Y decía, aquí en La Turria, cuando dé la vuelta, a lo mejor cuando vea ese camino, no está igual que estaba ayer. De hecho, casi siempre estaba igual, pero en el fondo tampoco estaba igual, había cambiado algo. Pero yo no veía esos cambios. Entonces, todas esas cosas me las preguntaba. Y ahora, cuando ya pasan los años y tengo 55 años, digo, leches, tenía razón. El observador modifica lo observado. Así que vivimos la creación de lo que nosotros observamos. Donde ponga la atención, eso crece. Y si alguien se nos coloca en el plano psicológico diciendo cómo va a ir nuestra salud, nuestra economía, lo que está bien, lo que está mal, y cuándo te debes de casar, y cuándo te debes divorciar, y cuándo debes tener un hijo, y cuándo no, y te van diciendo todo lo que tiene que ser, tú lo que haces es hacer, o sea, convencido de que eso es así, y lo creas y le das la razón. Pero realmente, tú eres observador de lo que vives, y tú eres el que colapsas lo que luego ves en planos más lentos, y tú eres tan importante que vives la creación de lo que tú te crees. Pero te lo crees porque alguien te lo va a creer, pero porque alguien te lo hace creer. Si tú no les crees a ellos y te empiezas a creer a ti, tu vida cambia. Cuando empiezas a confiar en ti, tu vida cambia. Y te lo dice una persona que yo he llegado a ser muy, muy insegura. Además, es muy llamativo pensar que yo cuando era pequeña confiaba en las cosas, entonces vivía bastante, pero muy pequeña, porque digo que luego empezó a cambiar todo, y vivía
bien feliz, me gustaba cómo era y me gustaba la pequeña vida que tenía, y cuando iba a la escuela cómo se me quería y cómo me querían los vecinos y tal. No puedo decir lo mismo por mi mamá, que era un poquito conmigo, un poco de aquella manera. Y cuando empiezo a pensar que por qué esto es así, lo otro ya, a pensar, y tanto pensar, y por qué si cuando metía la mente ya todo se me iba al carajo, y por qué yo quería conseguir una cosa y no conseguía aquello, y por qué a cosas que yo quería conseguir había que les conseguían los demás, y por qué todas esas cosas cada vez me fue creando más problemas y más inseguridad, y lo he dicho muchas veces. Poquito antes de empezar a hacer los vídeos, yo tenía una inseguridad máxima, sabiendo que tenía mucha capacidad y sabiendo que era muy inteligente y sabiendo que era muy disciplinada y sabiendo que era lo que se entiende por buena persona, no hacer fastidio a nadie porque sabes que te puede venir, pero aún así estaba totalmente en esa inseguridad, hasta que hay un momento que me empieza a asfixiar y empiezo a decir no, tengo que volver a mí. Entonces empezaba a volver a cuando era pequeña y empecé a darle la vuelta. Entonces de todo rato en esa distorsión continuamente y esa inseguridad empiezo a darle la vuelta y a soltar, y cada vez a vibraciones más altas y cada vez confiar más en mí, cada vez me voy dando cuenta de más cosas. Todo cambia, pero no cometamos el error de primero creer que solamente somos un mundo de experiencia y ahora creer que toda la máxima está en ir al abstracto y simple y llanamente ser conscientes del abstracto. No, son las dos caras de la misma verdad. Y nuestra vida hay que cuidarla, y nuestro cuerpo hay que cuidarlo, y nuestra mente se tiene que relajar y confiar en nosotros, que es lo mismo que confiar en la vida, pero no en los expertos, en nosotros. Y entonces invertimos las energías, porque somos energía de la Tierra. Toda la información desde que la existencia es existencia, todos los instintos que nos vienen y nos ayudan a salvar la vida. Y también somos la energía del Sol, energía que todavía no se manifestó, energía que se manifestó en instancias mucho más altas, y eso nos ayuda a avanzar. Lo otro nos estabiliza, y la energía del Sol, la intuición, nos ayuda a avanzar, pero siguen siendo los dos pasos. Yo algunas veces esto lo llevé a la política. Aquí por lo menos la izquierda es la que parece que rompe todos los esquemas y pone todo patas arriba, pero es la que al final consigue los avances. Y la derecha es la que quiere conservar y mantener las cosas como son, y al final se consigue la estabilidad. Una sin la otra no tiene sentido. Ahora, cuando una tira mucho y la otra tira poco, también se distorsiona. Por eso unas veces nuestras cabezas van para un sitio y otras veces van para otro sitio. Pero no perdamos. No estemos todo el rato sacrificando nuestra parte abstracta, porque nos han hecho pensar que solamente solamente existe lo que nuestros sentidos perciben, y ahora con la quinta dimensión, que para mí cada vez es más que evidente que estamos ahí, es decir, vemos todo el programa, vamos a olvidarnos de lo importante que es nuestra creación y queremos ir todo el rato a la parte abstracta. No. Porque parece, aunque queremos ir todo el rato a la parte abstracta, pero en el fondo de nosotros es como queremos ir a esa parte abstracta para luego vivir más en armonía. Pero no perdamos. No perdamos. Una cosa, primero hemos perdido la parte abstracta en pos de la existencia, a ver si ahora vamos a perder la parte de la existencia en pos del abstracto. No. Las dos cosas. Las dos cosas. Y siendo conscientes de que somos el observador. Que esta cría con pocos años ya era consciente de que no existe nada si no lo observamos. Y en nuestra vida solo existe lo que nosotros observamos, lo que nosotros damos por verdad, aunque no seamos conscientes de ellos. Es muy importante estar en ese equilibrio, que nunca vamos a estar en el equilibrio, porque si no pienso, no existo, si no existo, soy abstracto. Y si pienso mucho, soy muy concreto. Me voy dando cuenta
el poder que tengo, el poder que soy, y voy manifestando eso. Pero al fin y al cabo, es eso lo que voy a hacer, manifestar. Buen viaje de retorno a casa, porque sé lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribiros. Nos vemos en próximos vídeos.